Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, doctor, un saludo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Bienvenidos a la cuarta clase de esta unidad que está vinculada al tema de la jurisprudencia en materia civil y familiar. Vamos a retomar el avance. La anterior semana no hemos tenido clases debido al tema de las elecciones, ¿no? El día domingo. Sin embargo, ya habíamos ido abordando este tema, hemos ingresado a la unidad temática número 2, donde hemos ido hablando un poquito sobre el tema del carácter estático de la jurisprudencia. A partir precisamente del avance que hemos tenido en la clase, creo en la segunda o la tercera clase, hemos podido identificar las partes de una resolución desde el punto de vista del carácter estático de la jurisprudencia. Básicamente, el ejercicio que hemos hecho es identificar cuáles son las partes de una resolución. Hemos hablado concretamente del tema del obiter dictum, hemos hablado de la ratio decidendi y el precedente. Es muy importante tener en cuenta estos elementos cuando estamos analizando el tema de la jurisprudencia, pues solamente una vez que nosotros hayamos podido identificar plenamente estos elementos dentro de una resolución, vamos a poder nosotros realizar también el análisis a partir del carácter dinámico de la jurisprudencia. Entonces, por esa razón, hemos hecho una pequeña práctica en una de las anteriores clases donde precisamente se les ha pedido identificar dentro de un auto supremo estos tres elementos, ¿no? La mayoría de ustedes ha identificado de manera adecuada estos elementos y tal vez algunos han debatido el hecho de que ese auto supremo, perdón, tuviera algún precedente o no. Entonces, lo importante, como les digo, es saber identificar básicamente estos tres elementos para poder nosotros entender precisamente el carácter estático de la jurisprudencia. Entonces, ahora vamos a ingresar a hablar un poquito ya sobre el carácter dinámico de la jurisprudencia, porque como les decía, este ya es una parte donde vamos a ir viendo un poquito sobre el tema de la línea jurisprudencial, la evolución del precedente y esos elementos que desde luego parten también del carácter estático de la jurisprudencia. Entonces, nosotros cuando habíamos hablado sobre el tema del carácter estático, habíamos mencionado que el carácter estático básicamente nos genera, digamos, dos consecuencias inmediatas. Cuando nosotros identificamos el precedente en vigor a partir del carácter estático, esto nos permite identificar dos consecuencias inmediatas. Uno es el tema de la seguridad jurídica que va a generar la jurisprudencia y el otro elemento es la predictibilidad, precisamente en relación a la interpretación que se va a aplicar en un determinado caso. ¿A qué me refiero yo? Cuando nosotros identificamos el precedente en vigor solo desde el punto de vista del carácter estático, nosotros vemos en una resolución dónde está el precedente. Entonces identificamos el precedente y ya sabemos qué tipo de regla o subregla o norma adscrita está estableciendo el juez a partir de la interpretación para resolver ese caso concreto. Y ya después podremos tal vez clasificar este precedente como un precedente fundador, modulador, mutador, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a abordar más ratito. Pero lo importante aquí es que nosotros ya hemos identificado cuál es el precedente en una determinada relación, en una resolución, perdón. Entonces, esto nos permite a nosotros generar cierta seguridad jurídica porque nosotros entendemos que este precedente en vigor tiene un carácter vinculante, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio para las autoridades que van a resolver casos análogos. En ese sentido, el tema del carácter estático también nos genera el tema de la predictibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente al conocer nosotros la interpretación de una determinada norma, nosotros ya vamos a poder de alguna manera predecir en el futuro que esa misma norma se va a interpretar de esa manera, como ya está interpretada en un anterior precedente. Entonces, desde luego, esto nos genera la predictibilidad y otorga estabilidad al precedente en vigor. Entonces, esa es la importancia básicamente del tema del carácter estático de la jurisprudencia. Sin embargo, como ustedes podrán haber revisado también en sus estudios de derecho procesal, o incluso cuando hablamos del tema del derecho civil, de derecho procesal civil, eh, desde luego que el tema del precedente no es un tema que tenga que estar necesariamente ligado a un tema de inmutabilidad.
¿Eso qué quiere decir? Que si bien el precedente tiene un carácter obligatorio y vinculante, su estabilidad puede ser debatida. ¿Esto por qué? Porque el precedente en vigor, aunque sea obligatorio, siempre está sujeto a una modificación. Y esa modificación está comúnmente, por lo menos ahora ya en nuestra nueva doctrina del derecho, relacionada al estándar jurisprudencial más alto. Y esta tiene una estrecha relación con el tema de los derechos humanos. Entonces, esto quiere decir que precisamente cuando nosotros identificamos un precedente en vigor, desde luego este precedente puede estar sujeto a una modificación. Esto a partir incluso de una de las características de la jurisprudencia, que es precisamente el tema de la inmutabilidad. Entonces, pero comúnmente, y esto a partir de la doctrina, se entiende que sucede a través del estudio de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Tengo unos problemitas con mi señal de internet. Voy a apagar la cámara, por favor, si no se me va a cortar. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Básicamente, cuando nosotros estamos hablando del tema del precedente en vigor, entendemos que desde el punto de vista del carácter estático de la jurisprudencia, este precedente en vigor debe ser inmutable en el tiempo, porque tiene que generar precisamente esas dos consecuencias inmediatas que les decía, ¿no? El tema de la seguridad jurídica y la predictibilidad. Porque si el precedente estuviera sujeto a constantes modificaciones, podría generar inseguridad jurídica y desde luego eso va a permitir o va a generar un efecto de inestabilidad en el precedente en vigor. Entonces, pero sin embargo, a pesar de que tiene este carácter, digamos, de estabilidad, existen situaciones, existen escenarios en los cuales el precedente en vigor necesariamente tiene que sujetarse, digamos, a un tema de mutabilidad, tiene que mutar. ¿Y esto por qué? Porque, como les decía, desde luego el juez tiene nomás dentro de sus roles este rol interpretativo y al tener este rol interpretativo tiene la facultad de revisar y desde luego apartarse de los precedentes en vigor, pero esto siempre a partir de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, cuando el juez puede apartarse de un precedente o en todo caso modificar un precedente que esté en vigor? Primero, cuando el precedente contiene de alguna manera algunas interpretaciones erróneas. Entonces, cuando el juez esté resolviendo un caso concreto y para resolver este caso concreto, precisamente tenga que revisar y examinar los precedentes en relación a este caso y advierta que estos precedentes, o en todo caso el precedente en vigor, contiene algunas interpretaciones erróneas, desde luego el juez, a partir de su rol de intérprete del derecho, puede apartarse de este precedente y en ese sentido puede modular, puede mutar, puede cambiar incluso este precedente por un nuevo precedente que él considere que está acorde a los parámetros de la Constitución o del bloque de constitucionalidad. Entonces, ese es un primer escenario cuando el juez puede apartarse del precedente y rompe de alguna manera ese carácter estático que tiene el precedente en vigor. Después, otro escenario que se puede presentar para que el juez se aparte de alguna manera del precedente en vigor esto es cuando el precedente ya no responde precisamente a las realidades sociales y a las realidades jurídicas que están en vigencia. Esto sucede comúnmente cuando el precedente tiene una vigencia muy antigua, ¿no? O sea, es como que un precedente muy antiguo que ha sido diseñado con base a ciertas realidades o contextos sociales que desde luego ya no son los actuales o en todo caso responden a normas que ya no se encuentran en vigencia. Entonces, en esos escenarios, cuando el juez advierta que este precedente ya no responde a nuestra realidad jurídica o a nuestra realidad social actual, entonces también, precisamente a partir de su rol de intérprete, puede apartarse del precedente y nuevamente está rompiendo el carácter estático de este precedente, porque desde luego ya lo va a modificar. Y finalmente también, y esto es lo más importante, creo que es el escenario donde más se rompen los precedentes, es cuando el juez pretende garantizar de una mejor manera la tutela de algún derecho. Y ahí precisamente va el tema de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, cuando el juez advierta que un precedente, que el precedente en todo caso que está en vigor ahorita en la línea jurisprudencial, entonces, y que este precedente no precisamente esté protegiendo de manera adecuada los derechos que son objeto de debate en la, en la, en la,
en la sentencia, pero en el caso concreto, entonces puedes romper este precedente y de alguna manera diseñar un nuevo entendimiento jurisprudencial que garantice de mejor manera la tutela de los derechos. Entonces son esos tres escenarios los comunes para que el juez pueda apartarse precisamente del precedente y romper de alguna manera este carácter estático de la jurisprudencia. Entonces, desde luego, cuando vemos estos escenarios, esta facultad que le otorga la norma a precisamente de manera de los precedentes, ¿no? Una disyuntiva o una precedente en vigor a partir de su carácter estático y la posibilidad precisamente de su revisión. Entonces, sin embargo, esto no debe ser considerado como una cuestión negativa, ¿no? En todo caso, perdón, en todo caso, esto tiene que considerarse como un elemento que va a permitir o va a impulsar de alguna manera la evolución de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque va a permitir que el derecho de alguna manera se adapte y responda tal vez de manera más justa y eficaz a los desafíos que constantemente son cambiantes en la sociedad y en el derecho, ¿no? Entonces, por ello es importante precisamente el estudio del carácter dinámico de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de este estudio vamos nosotros a poder comprender la evolución del precedente y en qué medida, ¿no? El precedente puede ser modificado con base precisamente a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, con todo esto nosotros tal vez podemos lanzar una primera conclusión y decir que el carácter dinámico de la jurisprudencia precisamente va a estudiar la evolución de las interpretaciones que realizan los jueces en relación a los diferentes institutos de derecho que son objeto de un determinado proceso. Dicho en otras palabras, básicamente el carácter dinámico de la jurisprudencia va a estudiar la evolución del precedente. Y con esto, desde luego, va a generar de alguna manera, no solo va a reforzar este tema de la seguridad jurídica que ya nos otorga el carácter estático de la jurisprudencia, sino que también va a reforzar el hecho de que la jurisprudencia siempre responde a las realidades concretas, digamos, de cada caso que se presenta dentro de la jurisdicción. Entonces, como les decía, ¿no? El carácter dinámico de la jurisprudencia básicamente va a estudiar la evolución del precedente en relación a la interpretación de una norma. En ese sentido, existen diferentes lineamientos jurisprudenciales, más que todo dentro de la jurisdicción constitucional, que nos hablan un poquito sobre este tema del análisis dinámico que debe ser de la jurisprudencia. Por ejemplo, tenemos nosotros a la sentencia constitucional plurinacional 846 quebrado 2012 que básicamente nos señala que no es suficiente la identificación del precedente a través del análisis estático de la jurisprudencia. O sea, que no basta que nosotros solo identifiquemos el precedente desde el punto de vista de su carácter estático, sino también dice esta sentencia que nosotros debemos analizar la jurisprudencia a partir de su desarrollo. Esto quiere decir que tenemos que estudiarla, tenemos que estudiar la evolución del precedente, esto con el objeto de establecer cuál es el precedente en vigor y cuál de estos precisamente se encuentra acorde a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, desde luego para nosotros poder hacer este ejercicio, como habíamos indicado al inicio de esta clase, tenemos que de alguna manera identificar cuál es el precedente en vigor, pero a partir del estándar jurisprudencial más alto. Pero, ¿qué entendemos nosotros por estándar jurisprudencial más alto? Entonces, ahí básicamente tenemos que volver al tema del precedente. Básicamente, el estándar jurisprudencial más alto es el precedente que establece los parámetros más protectivos en relación a los derechos que son objeto de un litigio. Es decir, que el estándar jurisprudencial más alto va a ser aquel entendimiento jurisprudencial que de mejor manera proteja un derecho o una garantía que es objeto de análisis dentro de un determinado proceso y que se encuentre acorde a los principios de progresividad y favorabilidad.
Cuando hablamos del principio de progresividad, estamos hablando precisamente de la evolución que tiene el derecho, es decir, progresa en el tiempo, va siempre evolucionando y se va adecuando a las realidades sociales y jurídicas vigentes, ¿no? Y cuando hablamos de favorabilidad, desde luego estamos hablando de la mejor protección que puede otorgar un entendimiento jurisprudencial a un determinado derecho o a una garantía constitucional. Entonces, la pregunta ahora surge, ¿no? ¿En dónde nosotros encontramos el estándar jurisprudencial más alto? Entonces, la respuesta es sencilla, ¿no? En todo caso, el estándar jurisprudencial más alto se va a encontrar dentro de la jurisprudencia nacional. Nosotros cuando revisamos o tratamos de identificar el estándar en vigor de un determinado instituto jurídico, llamémoslo un proceso civil, por ejemplo, o no sé, un proceso de usucapión, vamos a ir a buscar dentro de las líneas jurisprudenciales que han resuelto precisamente este tipo de procesos, cuál es el estándar jurisprudencial más alto. Pero no basta, dice, ¿no? Nuestra doctrina jurisprudencial identificar el precedente a partir de nuestra norma nacional, sino nosotros también debemos identificar el precedente a partir de las normas y los instrumentos internacionales que precisamente están dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en este caso, a partir de lo que se entiende como la teoría del bloque de constitucionalidad. Entonces, en resumen, nosotros vamos a encontrar el estándar jurisprudencial más alto dentro de la norma nacional, es decir, la jurisprudencia nacional e incluso la misma normativa legal nacional, como también la vamos a encontrar dentro de la normativa y los instrumentos internacionales. Esto precisamente a partir de la doctrina del bloque de constitucionalidad. Entonces, nosotros cuando hablamos de la doctrina del bloque de constitucionalidad, básicamente estamos hablando de ese conjunto de normas, principios o valores que aunque estén fuera del texto constitucional, de alguna manera adquieren un rango constitucional y por lo tanto también cuentan con supremacía constitucional. Es decir, el bloque de constitucionalidad básicamente está conformado por em, está conformado por las normas, por los principios y valores que son parte del texto constitucional. Concretamente, si nos referimos al texto constitucional, hablamos del artículo 410 en su parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, pero también está conformada por aquellos principios, valores y normas que sin ser parte del texto constitucional van a adquirir de alguna manera supremacía por estar incorporados por otras normas constitucionales. Ahí el mejor ejemplo que tenemos nosotros está precisamente en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que va a ser posible precisamente que de alguna manera nosotros le demos o le otorguemos una aplicación preferente a los tratados o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que precisamente protejan o tutelen de mejor manera los derechos o establezcan derechos más favorables que los que están establecidos en la Constitución. Y estos tratados o instrumentos internacionales pueden ser incluso aplicados por sobre la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera el artículo 256 rompe la supremacía material de la Constitución. ¿Por qué? Porque estos tratados internacionales o instrumentos internacionales de derechos humanos, al ser más protectivos precisamente en relación a los derechos que se están tutelando en un caso concreto, pueden anteponerse a la Constitución. Por lo tanto, rompen esta supremacía material que tiene. Entonces, de alguna manera, nosotros con esto estamos identificando, si se dan cuenta, el tema del estándar jurisprudencial más alto, también, bueno, del estándar más alto en este caso, ¿no? Porque precisamente vamos a establecer a partir de estos instrumentos cuál es el precedente en vigor. Y necesariamente con esto nosotros nos vemos en una obligación, ¿no? En todo caso, el juez, cuando tenga que resolver un caso, no solamente va a tener que revisar la norma nacional, como les decía, ¿no? Va a tener que también revisar la norma internacional, en este caso los instrumentos internacionales y los tratados o los convenios internacionales sobre derechos humanos, y esto por incluso un mandato de la Constitución, que es el artículo 256 y el artículo 410, que hacen parte del bloque de constitucionalidad precisamente a estos tratados y convenios internacionales. Entonces, de esto va a desprender que precisamente las normas del derecho internacional, particularmente aquellas que están vinculadas a los derechos humanos, van a ser
incorporadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno como parámetros que van a componer básicamente el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque precisamente estos tratados o instrumentos internacionales sobre derechos humanos nos permiten a nosotros establecer ciertas pautas de interpretación precisamente para definir cuál es el estándar más alto. Ahora, ¿cuáles son estas normas que nos otorga el derecho internacional sobre derechos humanos? Básicamente estamos hablando de dos tipos de normas. En este caso estamos hablando de las normas convencionales que tienen una fuerza vinculante y de las normas que no son convencionales o no contractuales, ¿no? Cuando hablamos de las normas convencionales y con fuerza vinculante, estamos hablando básicamente de los tratados, de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Hay un ejemplo claro y muy común, sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que tiene un carácter vinculante. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido ratificado por el Estado boliviano para que forme parte del ordenamiento jurídico nacional. Y esto precisamente porque el artículo 410 de la Constitución lo incorpora como un parámetro que está dentro del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, este tratado internacional, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, va a constituir un instrumento que va a generar pautas de interpretación para definir el estándar, en este caso jurisprudencial más alto. Luego también dentro de las normas convencionales, también vamos a encontrar a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se entiende que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y tiene un carácter vinculante. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional Plurinacional, en este caso, a partir de la sentencia constitucional, si no me equivoco, la sentencia constitucional 110, quebrado 2010, ha establecido o ha entendido que el Estado boliviano, al haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha aceptado el carácter vinculante de la jurisprudencia que va a generar los órganos supranacionales. Es decir, que al haberse ratificado esta convención, nosotros hemos adquirido o hemos aceptado también el carácter vinculante de las diferentes cortes o de los diferentes órganos que van a componer o que van a de alguna manera o están regulados en todo caso precisamente en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Concretamente estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, con esto nosotros estamos concluyendo que todas las decisiones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a constituir también parámetros o pautas para que nosotros podamos establecer cuál es el estándar más alto, ¿no? Y a partir de ello nosotros podamos identificar cuál es el precedente en vigor dentro de una línea jurisprudencial. Y finalmente, dentro de las normas no convencionales con fuerza vinculante, encontramos a los órganos de supervisión. Los órganos de supervisión también, al igual que la Corte Interamericana, son órganos supranacionales que se encargan de alguna manera de emitir informes en relación a la violación de derechos humanos. Por ejemplo, aquí tenemos al Comité sobre la eliminación de todas formas de toda forma de discriminación, tenemos al Comité contra la tortura y así tenemos varios comités que precisamente son conformados a partir de la suscripción de determinados instrumentos internacionales. Entonces, todos los informes que precisamente emitan estos comités tienen un carácter vinculante para el Estado que ha ratificado el convenio con base al cual se ha creado este comité. Entonces, desde luego, también estos informes van a constituir pautas para que el juez interno, es decir, el juez nacional, pueda identificar precisamente o definir en todo caso cuál es el estándar más alto. Porque en estos informes, en ocasiones, de alguna manera se define determinados derechos que precisamente no están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico interno. Entonces, nosotros podemos precisamente rescatar estos derechos y adaptarlos a nuestros casos concretos, porque nosotros, como les decíamos, tenemos que cumplir de alguna manera con el artículo 410 y el artículo 256 e incorporar dentro de nuestras normas internas aquellos entendimientos jurisprudenciales o en todo caso a todos los instrumentos internacionales sobre de derechos humanos que establezcan
una mejor protección de los derechos, ¿no? Entonces ahí básicamente, si se dan cuenta, estamos hablando de un control de convencionalidad, ¿no? En resumen, en todo este ejercicio, lo que se está estableciendo es que el juez interno, el juez nacional, debe de realizar un control de convencionalidad para poder definir cuál es el estándar más alto. Y si hablamos de jurisprudencia, pues tendrá que tomar en cuenta precisamente las decisiones de la Corte Interamericana o en todo caso a partir de los instrumentos internacionales o de los informes que emitan los órganos de supervisión, también podrá definir en sus interpretaciones un estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Entonces, son todas estas herramientas que nos van a permitir a nosotros de alguna manera definir cuál es el estándar más alto. Pero no solamente tenemos estas normas convencionales que tienen esa fuerza vinculante, también por otro lado están las normas que no son convencionales o no son contractuales, puesto, y estas normas básicamente es ese conjunto de instrumentos que también tienen una relación con los derechos humanos, que si bien no van a tener una fuerza vinculante, contribuyen de alguna manera a la determinación de los contenidos que precisamente están establecidos en las normas convencionales, es decir, van a permitir estas normas no convencionales definir el alcance, la interpretación, o la aplicación de las normas convencionales, de aquellas normas contractuales. Y dentro de estas normas no convencionales comúnmente encontramos a las declaraciones, a los principios y las reglas internacionales, ¿no? Que en todo caso, como les digo, no tienen un carácter vinculante, pero sí sirven de instrumentos para poder entender el alcance o el contenido de las normas que sí son convencionales. Entonces, con todos estos instrumentos, desde luego el juez debe establecer eh, cuál es el estándar más alto en la protección precisamente de los derechos y las garantías que son objeto de análisis dentro de un proceso judicial o de un proceso constitucional en un escenario donde sea una controversia dentro de esa jurisdicción, ¿no? Entonces, a partir de estos instrumentos, se le va a permitir al juez precisamente identificar cuál es la interpretación más progresiva, más protectiva y que de alguna manera se encuentre acorde, como les decía hace un momento, a los principios de progresividad y favorabilidad. Bueno, cuando nosotros estamos ingresando ya a este tema de la identificación del estándar jurisprudencial más alto, o y en todo caso del precedente en vigor, desde luego nosotros tenemos nomás que empezar también a entender este concepto de lo que sí, de lo que implica la línea jurisprudencial, porque precisamente así nosotros vamos a poder establecer la evolución del precedente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la línea jurisprudencial, básicamente estamos haciendo referencia a la evolución que tiene un precedente en el tiempo y que a partir precisamente de su constante aplicación en los casos análogos o casos similares, se convierte en una línea jurisprudencial sólida que va a generar de alguna manera lo que les decía, ¿no? Ese tema de la seguridad jurídica y de alguna manera va a otorgar ciertas respuestas adecuadas, ¿no? Para la resolución de los problemas jurídicos que se van a presentar precisamente dentro de una jurisdicción. Entonces, cuando hablamos de la línea jurisprudencial, nosotros imaginémonos una línea del tiempo que precisamente nos permite hacer un análisis del precedente, pero desde sus primeros inicios, ¿no? Desde la línea fundante, de la línea mutadora, de la línea moduladora, de las líneas confirmadoras, etcétera. Entonces, básicamente la línea jurisprudencial a nosotros nos permite entender la evolución de este precedente en relación a un determinado instituto del derecho o a un determinado derecho en concreto, ¿no? Entonces, cómo el entendimiento o la interpretación de este derecho ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Algunas líneas jurisprudenciales se han mantenido de manera estable por mucho tiempo, ¿no? Porque precisamente establecen parámetros muy protectivos para los derechos. Algunas han sido moduladas, mutadas, han sido modificadas de manera constante porque precisamente no generan certidumbre en la protección de los derechos. Entonces, para eso precisamente nosotros tenemos que estudiar la línea jurisprudencial. Entonces, como les había indicado yo,
al inicio de esta clase, es importante identificar precisamente a partir del punto de vista del carácter estático de la jurisprudencia, cuál es el precedente. Y una vez identificado cuál es el precedente para el análisis de un determinado caso, entonces vamos a tener que ingresar a la segunda fase, que es establecer cuál es la línea jurisprudencial en relación a este precedente. Es decir, cómo ha evolucionado en el tiempo este precedente o los entendimientos que han realizado los jueces en relación a un determinado instituto jurídico. Entonces, cuando hablamos de la línea jurisprudencial, necesariamente tenemos que hacer mención nosotros a la sentencia constitucional 846, quebrado 2012, que básicamente nos va a establecer que las líneas jurisprudenciales son las técnicas para poder hacer el análisis dinámico de la jurisprudencia. ¿Y esto por qué? Porque precisamente la línea jurisprudencial permite identificar el carácter evolutivo de la jurisprudencia, de tal manera que permite identificar las diferentes respuestas y las diferentes soluciones que la jurisprudencia ha dado a un determinado problema jurídico en el tiempo. Esto quiere decir que cuando estudiamos nosotros la línea jurisprudencial, estamos identificando básicamente ese conjunto de sentencias que han sido emitidas a lo largo del tiempo dentro de la jurisprudencia y que han abordado una determinada temática. Entonces, precisamente en el ejercicio nosotros de identificar la evolución de un determinado precedente, vamos a ir identificando diferentes tipos de sentencias, ¿no? Una tipología de sentencias que va a pasar por identificar las sentencias creadoras de línea, las sentencias moduladoras, las sentencias confirmadoras de línea, las sentencias mutadoras, las sentencias reconductoras, etcétera, etcétera. Como yo les decía hace un momento, cuando hablamos de línea jurisprudencial, ustedes imagínense una línea del tiempo, una línea del tiempo donde existen ciertos periodos donde se ha ido modificando de alguna manera, se ha ido modificando de alguna manera el entendimiento jurisprudencial en relación a una determinada temática. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, esa es, digamos, gráficamente lo que se debe entender por una línea jurisprudencial. Como les decía, cuando vamos a hacer el análisis de la evolución de un determinado precedente, vamos a tener que necesariamente nosotros identificar cuál es la sentencia fundadora, cuál es la sentencia moduladora, cuál es la sentencia confirmadora, cuál es la sentencia mutadora o cuál es la sentencia reiteradora. Desde luego, todos este tipo de sentencias no precisamente se van a identificar en todos los precedentes. Muchos precedentes se han quedado con una línea fundadora y las demás simplemente han sido confirmadoras o reiteradoras. Algunas sí han sufrido mutaciones, han sufrido modulaciones, incluso algunas han sido sistematizadas. Entonces, pero el ejercicio principal aquí en esta parte de la clase es identificar o por lo menos tener una idea de cómo se entiende una línea jurisprudencial. Entonces, ustedes en la diapositiva pueden advertir este pequeño gráfico y precisamente ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer cuando estamos tratando de identificar la evolución de un precedente, ¿no? Y ahí precisamente estamos haciendo referencia al carácter dinámico de la jurisprudencia, porque precisamente nos permite estudiar esta evolución que tiene un determinado precedente. Tal vez podemos hacer un pequeño ejemplo, ahí no lo tengo en las diapositivas, pero es un ejemplo que lo he visto yo en la práctica de cómo ha ido mutando o más bien ha ido evolucionando un determinado precedente. En la práctica se ha visto, por ejemplo, una serie de controversias en relación al tema de em, o sea, se ha visto una serie de conflictos de competencias que se han ido presentando en relación a la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción civil para el conocimiento de las acciones reales. Muchos jueces promueven estos conflictos de competencia porque consideran que no son competentes para conocer determinadas acciones reales. Entonces, precisamente en relación a este tema, existe una línea jurisprudencial que ha ido de alguna manera definiendo estas problemáticas y ha ido precisamente dilucidando este tema para que precisamente los jueces puedan tener un entendimiento más claro de cuándo pueden conocer una acción real y cuándo no la debería de conocer. O sea, cuándo un juez agroambiental debería conocer una acción real y cuándo un juez civil debería conocerla.
Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos una primera sentencia constitucional, que es la sentencia constitucional 362, quebrado 2003, que puede constituirse en nuestros términos la línea fundadora. Esta sentencia constitucional, cuando resolvía un conflicto de competencias entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción civil en relación a la competencia material para conocer acciones reales, establecía que el tema de la ubicación geográfica de un inmueble va a ser la que va a definir qué autoridad jurisdiccional va a ser competente para conocer una determinada causa o una acción real. Dicho en otros términos, cuando el inmueble se encuentra en el área rural, será la autoridad agraria la que tenga que conocer la acción real. Y cuando el inmueble se encuentre en el área urbana, entonces tendrá que ser la autoridad jurisdiccional civil la que tenga que conocer la controversia. Y esto siempre con base a las ordenanzas municipales que precisamente definan el tema de la delimitación del área rural y del área urbana, ¿no? Entonces, ese ha sido el primer entendimiento o la línea fundante para definir el tema de estos conflictos de competencia. Entonces, en resumen, decía esta sentencia, el juez civil conoce solamente aquellas controversias o acciones civiles, perdón, acciones reales de los bienes que se encuentren en el área urbana. Y el juez agrario conocerá las acciones reales de los bienes que se encuentren en el área rural y obviamente previa identificación de las áreas o de la delimitación de las áreas con base a las ordenanzas municipales de los municipios que corresponden. Este entendimiento, por ejemplo, este entendimiento que es el fundador, ha sido modulado posteriormente, en el año 2006. La sentencia constitucional 378, quebrado 2006, ha modulado este entendimiento y básicamente ha indicado que además de la ubicación del inmueble, lo que va a definir la competencia de la autoridad civil y de la autoridad agraria es la vocación a la cual esté destinada el bien que es objeto del ITS, es decir, y cuál es el destino de este inmueble o de este bien que es precisamente el objeto del proceso. Si el destino es para una actividad agraria, pecuaria, forestal, etcétera, va a ser el juez agrario el que tiene que conocer la acción real. Pero si el destino del bien tiene como, no sé, objeto un tema de una actividad comercial, vivienda u otra actividad que no precisamente esté abocada al tema agrario, entonces va a ser el juez civil. Entonces, básicamente modula, ¿no? Dice, independientemente de la ubicación, o en todo caso dice, ¿no? Al margen de la ubicación que tenga el bien que es objeto de litis de la acción real, lo que va a definir la competencia del juez civil o del juez agrario va a ser el destino al cual precisamente esté abocado este inmueble que es objeto de litis. Si el destino está relacionado a la actividad agraria, es el juez agrario. Y si el destino está vinculado a la vivienda, al comercio, etcétera, es el juez civil. Esta sentencia, por ejemplo, ha sido ratificada o confirmada por la sentencia 675 quebrado 2014, o 14, sí. ¿Por qué? Porque básicamente dice, ¿no? Esta sentencia eh, ya no interesa tanto el tema de la ubicación del inmueble. Lo que interesa únicamente para definir la competencia del juez civil o del juez agroambiental, en este caso, es el destino del inmueble. Si el destino del inmueble es precisamente para la actividad agraria, forestal, pecuaria, etcétera, es el juez agroambiental. Y si el destino es distinto a esos elementos, entonces será el juez civil. Entonces ahí, si se dan cuenta, ha existido una línea jurisprudencial que ha ido tratando de resolver de alguna manera este tema del conflicto de competencias que tenían los jueces civiles y los jueces agrarios, ¿no? Para que precisamente conozcan acciones reales. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de cómo va evolucionando un determinado precedente. Aquí el precedente fundante decía básicamente que la ubicación del inmueble definía la competencia. Posteriormente se moduló este entendimiento y decía no solo la ubicación, sino también el destino del inmueble. Y finalmente se confirmó, se ratificó esto, pero básicamente se aclaró y se dijo que no importa la ubicación, sino que lo que importa y lo que interesa es el destino del inmueble. Entonces, ese es el entendimiento que ahorita sigue vigente
y que básicamente ha sido ratificado por por las posteriores sentencias que han sido emitidas en los conflictos de competencia que están vinculados a este tema. Entonces, ahí si ustedes se pueden dar cuenta cómo va evolucionando un determinado precedente para precisamente resolver un determinado asunto y de esa manera generar precisamente la seguridad jurídica, que es una de las finalidades que tiene la jurisprudencia, ¿no? Ahora bien, nosotros cuando queremos identificar la línea jurisprudencial, necesariamente tenemos que realizar una serie de ejercicios, ¿no? Que precisamente nos van a permitir identificar de manera adecuada este tema de la línea jurisprudencial. Bueno, en relación a este tema, la doctrina nos indica, ¿no? Que la identificación de una línea jurisprudencial supone básicamente el proceso de la identificación de tres fases, ¿no? En relación a una determinada resolución. Una primera fase está vinculada a la aplicación de un test de semejanza para la identificación de casos análogos. Posteriormente, la segunda fase está vinculada a la determinación de las ratio decidendi y el precedente, o en todo caso, la regla del derecho que va a resolver el caso. Y finalmente, para poder identificar la línea jurisprudencial, se debe realizar una consideración de las diferentes o distintas técnicas de apartamiento del precedente para determinar si es o no aplicable esta línea jurisprudencial. Entonces, lo que nos está diciendo, o lo que estoy tratando de decir en esta parte, es que para que nosotros podamos identificar de manera adecuada cuál es, cómo está constituido una línea jurisprudencial, o en todo caso, identificar cuál es la línea jurisprudencial en relación a una determinada problemática jurídica, lo primero que tenemos que hacer nosotros es realizar un test de semejanza. Un test de semejanza que identifique el tema de la analogía de los hechos y básicamente de los elementos fácticos del caso y también de los elementos jurídicos que están vinculados al caso. Entonces, el test de semejanza básicamente va a implicar que dentro de la gama de las resoluciones que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico, nosotros tenemos que identificar un caso similar, es decir, un caso similar al que nosotros estamos resolviendo en la actualidad. Básicamente nosotros tenemos que hacer una revisión de todas las sentencias que estén abocadas al problema jurídico que nosotros estamos resolviendo en la actualidad y tenemos que identificar cuál de estas sentencias, de toda la gama que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico, tiene analogía en lo que respecta al tema de los hechos y el derecho que es objeto de debate en el caso actual, ¿no? Pero más allá de identificar este tema de los casos similares, lo que se quiere es identificar las semejanzas en el tema en el tema de los elementos fácticos y de los elementos jurídicos. Esto básicamente para poder nosotros aplicar precisamente un precedente anterior al caso actual que nosotros estamos queriendo resolver. Entonces, dicho en otras palabras, nosotros tenemos que hacer un análisis de un caso del pasado con un caso actual, con el caso actual que nosotros estamos queriendo resolver y a partir de la identificación de la analogía de los elementos fácticos y jurídicos, recién nosotros poder identificar cuál es la línea jurisprudencial en relación al problema jurídico que se está dilucidando en el caso actual. Aunque este tema es un poco complicado, ¿no? Porque no siempre los casos tienen similitudes tan concretas en relación a los elementos fácticos y a los elementos jurídicos, ¿no? Por eso precisamente lo que se requiere es precisamente de alguna manera que exista cierta similitud entre los hechos y las disposiciones jurídicas que se encuentran precisamente en objeto de debate y estas tengan que ser similares al caso que nosotros queremos pretender aplicar un determinado precedente. Entonces, esa es la primera fase que nosotros tenemos que superar para poder identificar la línea jurisprudencial, es decir, identificar un caso análogo, un caso similar al que nosotros estamos queriendo resolver en la actualidad. Y obviamente en ese caso análogo identificar el precedente
y desde luego nosotros poder identificar a partir de ese precedente si este precedente constituye la línea fundante o en todo caso esta línea ha sido mutada, ha sido modulada o es una línea que está confirmando un anterior precedente. Entonces, todo ese ejercicio nosotros tenemos que hacer a tiempo de nosotros identificar también este tema de la analogía en los elementos fácticos y en los elementos jurídicos que precisamente nos van a permitir establecer la línea jurisprudencial en relación a un determinado problema jurídico. Desde luego, la segunda fase está vinculada a la determinación precisamente de la ratio decidendi y del precedente. Como les decía, una vez que nosotros hayamos identificado un caso similar al caso que nosotros estamos resolviendo en la actualidad, lo que inmediatamente tenemos que hacer es identificar en esa resolución, llamémoslo en esa resolución antigua, cuál es su ratio decidendi y si dentro de esta ratio decidendi existe o no un precedente. Entonces, nótese que ahí necesariamente tenemos que hacer un análisis estático de la resolución que precisamente estamos analizando como precedente para aplicarlo en el caso actual, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos que necesariamente identificar las partes de la resolución para poder identificar dónde está el obiter dictum, la ratio decidendi y el precedente. Y una vez que hemos identificado estos elementos, debemos ver si este precedente constituye en un precedente, por eso les decía, que se constituye una línea fundante, una línea mutadora, moduladora, ratificadora, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho ese ejercicio, recién las vamos a poder aplicar a nuestro caso actual, ¿no? En todo caso, solo si existe un precedente en esa resolución que nosotros hemos revisado, vamos a poder nosotros establecer que existe una línea jurisprudencial y desde luego con ello vamos a poder nosotros aplicarla al caso concreto que estamos revisando en la actualidad. Entonces, la primera fase es buscar un caso análogo, ¿no? Un caso anterior, un caso antiguo, que sea, que cumpla con la analogía en el tema de los elementos fácticos y jurídicos vinculados a nuestro caso actual. Luego, el segundo paso es identificar en esa resolución anterior dónde está su ratio decidendi y revisar si esta ratio decidendi contiene o no un precedente jurisprudencial. Y solamente si contiene un precedente, nosotros tenemos que identificar si este precedente es un precedente fundante, es un precedente que ha sido mutado, que ha sido modulado, etcétera, etcétera. Y posterior a ello, nosotros identificar la línea, ¿no? Que tuviera la línea jurisprudencial en relación al problema jurídico que resuelve este precedente. Y recién aplicarlo al caso actual que nosotros estamos pretendiendo resolver. Y una tercera fase básicamente está vinculada a las eventuales razones para que nosotros nos apartemos en todo caso de este precedente, ¿no? Es decir, a los motivos por los cuales nosotros no tenemos que considerar a este caso anterior como un precedente. Desde luego, una primera razón o un primer supuesto por el cual nosotros nos vamos a alejar de un precedente está vinculado al tema de la analogía en los supuestos fácticos y jurídicos. Esto quiere decir si la resolución analizada establece un precedente jurisprudencial que nada tiene que ver con el caso que nosotros estamos revisando en la actualidad, desde luego no la vamos a aplicar, ¿no? Porque precisamente, como les decía, el primer paso era identificar el tema de la analogía en relación a los elementos fácticos y jurídicos del caso actual y el caso anterior. Entonces, si no se cumple con este elemento, entonces nosotros no tenemos que aplicar ese precedente. En todo caso, nos tenemos que alejar de ese precedente. Y eso es una de las razones para que precisamente nosotros nos apartemos de ese precedente. Y un segundo supuesto puede darse cuando, por los cambios de la coyuntura social o de la normativa, el presidente que nosotros hemos identificado va a quedar de alguna manera abrogado o en todo caso inaplicable. Y esto, a pesar de que pueda existir analogía en los supuestos fácticos y jurídicos, nosotros tendremos que alejarnos de ese precedente o apartarnos de ese precedente. ¿Por qué? Porque precisamente ese precedente ya es inaplicable para el caso actual que estamos queriendo nosotros resolver, porque ya nos responde a la realidad actual. Entonces, desde luego nosotros tenemos que apartarnos de ese precedente y en todo caso generar un nuevo precedente o en todo caso buscar dentro de la línea jurisprudencial algún otro precedente que sea más acorde a nuestra realidad.
Entonces, van a ser básicamente estos dos supuestos por los cuales nosotros podemos apartarnos de los precedentes cuando precisamente estemos estableciendo la línea jurisprudencial que queremos aplicar a un caso concreto. Entonces, en resumen, cuando nosotros queramos identificar una línea, tenemos que precisamente seguir estas tres fases, ¿no? La primera, como les decía, identificar un caso análogo. Segundo, en ese caso análogo, es decir, en esa resolución, determinar dónde está la ratio decidendi y si esta ratio decidendi contiene o no un precedente. Y si tuviera un precedente, entonces nosotros identificar si este precedente se constituye una línea fundadora, confirmadora, mutadora, etcétera, etcétera, y solo si se cumple con estos presupuestos, aplicarla al caso concreto que nosotros estamos revisando en la actualidad. Y también tomar en cuenta como una tercera fase si estos precedentes identificados están acordes al tema de la analogía en los supuestos fácticos y jurídicos, o en todo caso están acordes al tema de la realidad social o de la realidad jurídica que precisamente está vinculada al caso que nosotros estamos queriendo resolver en el presente. Entonces, si no están vinculados a esos extremos, nosotros nos tenemos que apartar del precedente que se identifica. Bueno, una vez que nosotros ya hemos comprendido de alguna manera cómo tenemos que identificar la línea jurisprudencial, desde luego nosotros tenemos que comprender qué tipos de jurisprudencias nos ofrece la doctrina de derecho jurisprudencial, para que nosotros podamos precisamente identificar cuándo estamos hablando de una línea fundadora, cuándo estamos hablando de una línea confirmadora, de una línea mutadora, etcétera, etcétera. Entonces, la doctrina básicamente nos establece tres categorías de jurisprudencia. Una que es la jurisprudencia precedencial o de los precedentes obligatorios, y la otra que es la jurisprudencia indicativa, y la última que es la jurisprudencia contraria al estándar jurisprudencial más alto. En lo que se respecta a la jurisprudencia precedencial, podemos decir nosotros que este tipo de jurisprudencia es la que contiene básicamente los fundamentos jurídicos que van a constituir las normas o las subreglas para la resolución de los casos concretos. Se denomina jurisprudencia precedencial precisamente porque en su ratio decidendi este tipo de sentencias o resoluciones básicamente establecen estas normas adscritas o estas subreglas que van a constituir precisamente el derecho que va a regular una determinada conducta, o en todo caso va a ser el elemento fundamental para la resolución de un caso concreto, ¿no? Este tipo de jurisprudencia precedencial se divide en dos tipos de jurisprudencia. Primero está la jurisprudencia precedencial relevante, y tenemos después a la jurisprudencia precedencial reiteradora o confirmadora. La jurisprudencia precedencial relevante, como lo dice su nombre, básicamente es la jurisprudencia a través de la cual precisamente se constituyen las subreglas o las normas adscritas. Y esto es producto precisamente de la interpretación, de la integración del derecho o de la ponderación que realiza el juez de los principios o de los derechos constitucionales, ¿no? Y con esto, desde luego, va a crear derecho para la resolución de un caso concreto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las reglas, o perdón, de las subreglas y de las normas adscritas, básicamente estamos haciendo referencia a la jurisprudencia precedencial relevante. Es esa la que precisamente va a crear derecho. Y en el caso de la jurisprudencia precedencial reiteradora, básicamente es aquella que va a reiterar los precedentes que están contenidos en la jurisprudencia relevante. O sea, básicamente va a ratificar lo que está instituido en una sentencia que es una sentencia fundadora o una sentencia mutadora, etcétera, etcétera. Por otra parte está la jurisprudencia indicativa o indiciaria, también llamada así. Este tipo de jurisprudencia básicamente está compuesto por las definiciones, los conceptos o los marcos normativos que están relacionados a los derechos o a los institutos jurídicos que van a ser el objeto de estudio de una determinada resolución. La jurisprudencia indicativa va a servir para ilustrar de alguna manera
la decisión que va a tomar el juez. Por lo tanto, son argumentos complementarios al fundamento central de la decisión. Eh, este tipo de jurisprudencia no precisamente requiere que exista analogía para poder ser aplicada, es decir, que puede ser utilizado en casos posteriores sin que exista esta analogía o esta relación en cuanto a los supuestos fácticos y a los supuestos jurídicos, porque su aplicación es opcional. Y básicamente nosotros vamos a encontrar este tipo de jurisprudencia en la parte del obiter dictum. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante, ¿no? Este tema de identificar las partes de una resolución. Y cuando nosotros identificamos el obiter dictum, estamos básicamente identificando la jurisprudencia indiciaria o la jurisprudencia indicativa de una resolución. Luego tenemos la jurisprudencia contraria al estándar jurisprudencial más alto, que básicamente es la jurisprudencia que va a desprender de la comparación que se va a hacer de las diferentes sentencias que van a componer una línea. Entonces, como les decía hace un momento, imagínense esa línea del tiempo donde existen diferentes sentencias que han ido analizando un determinado problema jurídico. Todas estas sentencias han analizado un mismo problema jurídico pero con diferentes ópticas. Algunas han constituido un precedente jurisprudencial, otras han mutado ese precedente jurisprudencial, otras han modulado, otras han sistematizado, otras han confirmado. Entonces, dentro de esa línea del tiempo o de esa línea jurisprudencial, desde luego puede existir contradicciones, es decir, que la sentencia fundadora se contradiga tal vez con la sentencia moduladora. Entonces, precisamente ahí está el tema de la sentencia, de la jurisprudencia contraria al estándar jurisprudencial más alto. Entonces, básicamente, cuando hablamos de este tipo de jurisprudencia, lo que nos dice a nosotros es que dentro de una línea jurisprudencial debemos de identificar cuál es el precedente que está más acorde a los principios de favorabilidad y progresividad. Entonces, nosotros resaltamos ese precedente y se va a constituir en el estándar jurisprudencial más alto. Va a desechar los entendimientos que han realizado los demás precedentes, entonces se va a constituir en el precedente en vigor. Y todas las otras sentencias que estaban analizando el mismo caso, se van a constituir en sentencias que establecen jurisprudencia contraria al estándar más alto. Entonces, básicamente a eso está haciendo referencia cuando nosotros hablamos del tema de la jurisprudencia contraria al estándar más alto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del tema de los tipos de jurisprudencia, eh, hemos hecho referencia a este tema de la jurisprudencia precedencial relevante. Entonces, hemos señalado también que este tipo de jurisprudencia es la que precisamente va a establecer las subreglas y las normas adscritas que desde luego van a crear el derecho para la resolución de los diferentes casos que son sometidos a la jurisdicción. Esto quiere decir que la jurisprudencia precedencial es la que va a fundar de alguna manera, va a modular o va a mutar o va a reconducir el tema de los precedentes, ¿no? Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de la jurisprudencia precedencial relevante, estamos viendo la evolución que tiene un determinado precedente en el tiempo. Y es ahí precisamente donde nosotros estamos haciendo un análisis dinámico de la jurisprudencia porque vamos a ir advirtiendo las diferentes tipologías de sentencias que nos ofrece a nosotros la doctrina y que precisamente son establecidos en una o dentro de una línea jurisprudencial. Entonces, dentro de este tipo de sentencias, básicamente vamos a encontrar, por ejemplo, a las sentencias fundadoras, vamos a encontrar a las sentencias moduladoras, a las sentencias mutadoras o cambiadoras de línea, a las sentencias reconductoras y a las sentencias reiteradoras o confirmadoras de línea. Cuando estamos hablando de las sentencias fundadoras, estamos haciendo referencia a aquellas sentencias que por primera vez van a definir un problema jurídico, es decir, van a ser las que por primera vez van a establecer un hito en relación a la interpretación de un determinado instituto del derecho o de una garantía constitucional o de un derecho fundamental. Entonces, son precisamente las que van a establecer el primer entendimiento jurisprudencial en relación a un determinado instituto del derecho. Por eso precisamente estas líneas son consideradas como
fundadoras. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos mencionar a la sentencia constitucional plurinacional 2233 quebrado 2013, que nos habla precisamente de este tema que nosotros estamos abordando el día de hoy, que es el tema de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Esta sentencia constitucional, que es del 16 de diciembre del 2013, por primera vez ha hecho mención al tema de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y ha establecido que en los casos donde existan precedentes contradictorios, debe prevalecer aquel precedente que sea más acorde a los principios de progresividad y eh, de progresividad y de favorabilidad. Entonces, nótese que ha sido el primer entendimiento jurisprudencial que ha establecido este entendimiento, ¿no? Este entendimiento jurídico que a la fecha no ha sido modulado, tampoco ha sido mutado, entonces sigue siendo un precedente que nosotros aplicamos por su carácter vinculante cuando nos toca establecer precisamente cuál es el precedente en vigor. Entonces, es un instrumento jurisprudencial muy importante porque precisamente a partir de ello nosotros, en todo caso los jueces o los abogados que están en el ejercicio libre, pueden identificar cuál es el precedente que tiene un carácter más protectivo en relación a los derechos que son objeto de debate dentro de un determinado proceso y con ello establecer cuál es la doctrina o el estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Y desde luego exigir al juez o a la autoridad judicial para que precisamente aplique este estándar jurisprudencial a tiempo de resolver un determinado caso. Entonces, ese es un ejemplo de una sentencia fundadora. Luego están las sentencias moduladoras. Como lo dice su nombre, básicamente estas son las sentencias que van a realizar modificaciones, precisiones o complementaciones al precedente fundador, pero básicamente no van a cambiar la esencia del precedente fundador, únicamente van a hacer alguna precisión, van a modificar alguna cuestión. Entonces, estas sentencias van a constituir la muestra clara de lo que es el carácter dinámico de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque demuestran que la jurisprudencia siempre puede modificarse, siempre puede cambiarse, siempre puede evolucionar. Y esto ya sea para ampliar o restringir de alguna manera su aplicación, ¿no? Entonces, la única condición que existe para que se realice la modulación de un precedente es que esta modulación siempre esté de acuerdo a los principios de progresividad y favorabilidad, pero esto cuando hablamos de precisamente de los derechos y las garantías constitucionales, ¿no? Porque las modulaciones siempre tienen que ser para favorecer, no para restringir. Entonces, eh, tal vez esa es la única condición a partir de la cual el juez puede realizar una modulación. Un ejemplo de este tipo de sentencias la podemos encontrar en la sentencia 85 quebrado 2005, sentencia constitucional 85 quebrado 2005, que modula de alguna manera el precedente que estaba contenido en la sentencia constitucional 1846 quebrado 2004. Esta sentencia constitucional, es decir, la 1846 quebrado 2004, establece básicamente un precedente que es el precedente fundador en relación a la obligación que tiene el Tribunal Constitucional para ingresar a realizar o revisar en todo caso la interpretación de legalidad o la interpretación ordinaria que realizaban en la jurisdicción ordinaria cuando en esta interpretación se advertía de alguna manera el quebrantamiento de los principios de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad, entre otros, dentro de una acción de amparo constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que esta sentencia constitucional, la 1846, constituye el hito, es decir, el primer entendimiento jurisprudencial en relación a la posibilidad que tiene el Tribunal Constitucional de revisar la interpretación ordinaria o la interpretación de legalidad que realiza la jurisdicción ordinaria. Y esto, obviamente, a partir del planteamiento de una acción de amparo constitucional. Pero establece una condición, ¿no? Que solamente esta revisión se va a dar cuando el Tribunal Constitucional advierta que existe con probabilidad un quebrantamiento de los principios que hemos mencionado. Entonces, este entendimiento jurisprudencial
ha sido modulado precisamente por la sentencia constitucional 85 quebrado 2005 que, que, que más allá de modificar tal vez el tema de la naturaleza misma, de la obligación que tiene el Tribunal Constitucional para revisar la interpretación de legalidad de la jurisdicción ordinaria, lo que establece esta sentencia es una carga argumentativa de la persona que va a plantear el amparo constitucional y solicitar precisamente esta revisión de la interpretación de legalidad. Entonces, lo que hace esta sentencia constitucional, es decir, la 85 que era 2005, básicamente es modular el entendimiento de la sentencia 1846 quebrado 2004 y va a establecer supuestos específicos en base a los cuales el Tribunal Constitucional puede ingresar a revisar la interpretación ordinaria. Entonces, establece una carga argumentativa para la parte accionante que pretenda que el Tribunal Constitucional realice la revisión de la interpretación de legalidad. Entonces, como ustedes podrán advertir, modula de alguna manera el entendimiento de la sentencia constitucional 1846. No modifica la naturaleza de este entendimiento jurisprudencial, sino simplemente establece condicionamientos para que el Tribunal Constitucional precisamente pueda tener esa facultad de ingresar a realizar la revisión de la interpretación de legalidad en los casos que se planteen un amparo constitucional y con base a los supuestos específicos que establece esta sentencia constitucional. Entonces, ese es un buen ejemplo de una sentencia moduladora porque, como les decía, estas sentencias no van a cambiar de manera radical el precedente fundante, es decir, la sentencia fundadora. Solamente le van a adherir, van a complementar o de alguna manera modificar algunas cuestiones, van a precisar tal vez algunas cuestiones que se han omitido en la sentencia fundadora. Posterior a ello tenemos las sentencias mutadoras o las sentencias cambiadoras de línea. Estas sentencias básicamente son las que van a efectuar un giro sustancial, es decir, un cambio en el entendimiento jurisprudencial en relación a un precedente fundador. O sea, básicamente van a generar un cambio a lo que se establecía en el entendimiento fundador o mutador. Estas sentencias también son una muestra del carácter dinámico de la jurisprudencia porque su finalidad es básicamente adecuar el precedente a la realidad de la coyuntura social y jurídica vigente. Aunque cabe hacer notar que las mutaciones no siempre responden a la adecuación del precedente, o es decir, a los cambios sociales o normativos, sino también para corregir algunos errores o algunas imperfecciones que se han advertido en el precedente fundante, es decir, para adecuar el precedente a los principios de progresividad y favorabilidad. ¿Por qué? Porque desde luego lo que se busca con estas sentencias mutadoras o cambiadoras es precisamente que se realice o que se establezca un criterio más protectivo de los derechos que son objeto de debate en el tema dentro de una determinada controversia judicial. Un ejemplo de este tipo de sentencias las vamos a encontrar también en el mismo este mismo ejemplo que habíamos tomado hace un momento, ¿no? Sobre el tema de la posibilidad que tiene el Tribunal Constitucional de ingresar a hacer una revisión eh, de la, de la interpretación de legalidad que realiza la jurisdicción ordinaria a tiempo de definir un caso concreto. Entonces, como yo les había indicado, existe aquí una línea fundadora que ha sido establecida por la sentencia constitucional 1846, quebrado 2004, que establece, nuevamente les reitero, la obligación del Tribunal Constitucional de revisar la interpretación de legalidad cuando precisamente advierta un posible quebrantamiento de los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, etcétera, etcétera. Esta línea fundadora ha sido modulada, como se había indicado, por la sentencia constitucional 85, quebrado 2005. Y esta sentencia lo que hace, como les decía, es establecer una carga argumentativa para la parte accionante. Es decir, que la parte accionante
tiene que cumplir con determinados presupuestos o en todo caso su acción de amparo constitucional debe adecuarse a los supuestos específicos que establece la sentencia 85/2005 y solo en el caso de que se adecue a estos supuestos va a poder ser admitida para poder precisamente ingresarse o ingresar a la revisión de la interpretación de legalidad que realiza la jurisdicción ordinaria. Entonces, no ha sido modulado el primer entendimiento. Y ya cuando hablamos de las sentencias mutadoras, tenemos ahí la sentencia 410/2013 que muta precisamente el entendimiento que ha sido realizado por la sentencia moduladora, que era la sentencia 85/2005. Y esta nueva sentencia, que es la 410/2013, básicamente elimina esta carga argumentativa que establecía la sentencia 85/2005. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que establece esta sentencia constitucional es que la ausencia de la carga argumentativa en relación a los supuestos específicos que están establecidos en la sentencia constitucional 85/2005 no van a constituir una causal para que ingrese a realizar una revisión de interpretación ordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de interpretación de legalidad ordinaria siempre y cuando advierta la vulneración o el tema del quebrantamiento de algunos de los principios que hemos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, de alguna manera muta lo que señalaba la sentencia constitucional 85/2005 y elimina este tema de la carga argumentativa que tenía la parte accionante para que su acción de amparo sea ingrese a revisar la interpretación de legalidad ordinaria. Entonces, nótese cómo va evolucionando el precedente en relación a este tema, ¿no? Este tema que básicamente es el tema de la obligación que tiene el Tribunal Constitucional de revisar la interpretación de legalidad ordinaria. Ese es el tema o el problema jurídico que ha resuelto la sentencia fundante, es decir, la sentencia 1846. Establecido una carga argumentativa como un requisito para que se pueda realizar esta tarea que establecía la primera sentencia. Y posteriormente, esta misma sentencia es mutada por la sentencia 410/2013 y esta de alguna manera elimina esta carga argumentativa y establece que ese no es un obvio a revisar la interpretación de legalidad ordinaria, pero siempre y cuando exista esa probabilidad de que se está vulnerando, se está quebrantando algún principio que está reconocido en el ordenamiento constitucional. Entonces, de esa manera va evolucionando el precedente y como ustedes pueden advertir, va de alguna manera, se va a advertir el tema del carácter dinámico de la jurisprudencia. Posterior a ello tenemos las sentencias reconductoras. Las sentencias de conductoras van a ser aquellas sentencias que de alguna manera van a retomar un precedente que ya no estaba en vigencia, es decir, que ha sido cambiado por el mismo tribunal por un nuevo precedente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta en este escenario que pueden presentar determinadas situaciones en las que un entendimiento jurídico más allá de generar un escenario positivo en relación a la protección de los derechos, puede generar, al contrario, efectos negativos que desde luego pueden repercutir en la afectación de los derechos que precisamente se pretenden tutelar dentro de una determinada causa. Entonces, cuando se advierte que un precedente, en lugar de reforzar la protección de un derecho, está afectándolo, es obligación del tribunal o del juez precisamente reconducir este precedente y de alguna manera retomar el precedente que eh, otorgaba una mejor protección de este derecho. Entonces, ahí están presentes precisamente el tema de las sentencias reconductoras. Entonces, básicamente el ejercicio cuando hablamos de las sentencias de conductoras es retomar o darle nuevamente vigencia a un precedente que ya había sido de alguna manera modulado o reconducido, o etcétera, perdón, mutado o modulado, porque precisamente se ha creado un nuevo precedente que se consideraba tal vez que
protegía de manera el derecho que es objeto de debate. Sin embargo, en el ejercicio interpretativo que realiza el juez que resuelve el caso concreto, advierte que este precedente que está en vigor no es protectivo o no es el adecuado precisamente para proteger el derecho que está en controversia dentro de un caso concreto. Y por lo tanto, se ve la necesidad de retomar un precedente anterior que ya había sido dejado sin vigencia. Un ejemplo de este tipo de sentencias las podemos encontrar, por ejemplo, en la línea jurisprudencial que va a regular la excepción en relación a la legitimación pasiva dentro de las acciones de libertad. Ahí, por ejemplo, tenemos una primera sentencia que es la sentencia fundadora, la sentencia constitucional. Básicamente establecía que para que una acción de libertad sea admitida, eh, basta, digamos, dirigirla contra una autoridad que aunque de jerarquía y pertenezca a la misma institución que la autoridad que precisamente ha lesionado el derecho que se pretende tutelar a través de la acción de libertad. Es decir, que no era un óbice a partir de esta sentencia constitucional el identificar plenamente al legitimado pasivo, sino bastaba dirigir esta acción de libertad contra una autoridad de igual jerarquía y de la misma institución. Precisamente establecía una excepción a la legitimación pasiva, es decir, que de manera excepcional se puede admitir la acción de libertad cuando ésta esté dirigida a una autoridad que, aunque no sea la que haya lesionado el derecho, tenga la misma jerarquía y pertenezca a la misma institución de quien sí ha lesionado el derecho que es objeto de tutela dentro de la acción de libertad. Entonces, este es el precedente fundador que establecía precisamente esta excepción en relación a la legitimación pasiva dentro de las acciones de libertad. Posteriormente, este entendimiento jurisprudencial ha sido modulado constitucional 192 quebrado 2010. Y en esta sentencia constitucional señala que esta excepción, es decir, la excepción que establece la sentencia 1651 quebrado 2004, no puede ser aplicable en los procesos judiciales. Entonces, lo que establece a la 192, cuando modula a su antecesora, la sentencia 1651, establece que en los procesos judiciales, es decir, cuando la acción de libertad esté planteada dentro de un proceso judicial, entonces necesariamente deberá identificarse. Establecía de alguna manera, no sé si se puede decir, pero eh, una mejor garantía, digamos, para que precisamente exista tutela judicial efectiva en relación a la víctima de un quebrantamiento de un derecho cuando presentaba el tema de una acción de libertad. En todo caso, le permitía, o sea, le flexibilizaba esta posibilidad de plantear esta acción de libertad sin necesariamente agotar este tema de la legitimación pasiva, ¿no? Pero la sentencia quebrado 2010, en vez de reforzar la protección para la persona que va a plantear esta acción de libertad, más bien restringe de alguna manera esta protección porque señala que cuando la acción de libertad sea planteada producto de un proceso judicial o dentro de un proceso judicial, necesariamente se tiene que identificar al legitimado pasivo. Entonces, de alguna manera establece restricciones, ¿no? Para quien quiera plantear una acción de libertad. Y por esa razón, precisamente, este entendimiento es reconducido. Y para ello se emite la sentencia constitucional 66 quebrado 2012 que reconduce este entendimiento jurisprudencial y retoma los entendimientos que han sido formulados por la sentencia 1651 quebrado 2004 que precisamente se constituía en la línea fundadora de este tema, ¿no? Entonces, ahí nótese que el juez o el tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional,
cuando emite la sentencia constitucional 66/2012, advierte que su antecesora, es decir, la sentencia 192/2010, en vez de reforzar la protección de un derecho, restringía de alguna manera la tutela judicial efectiva en relación al tema de la acción de libertad. Por lo tanto, se toma un entendimiento anterior, ¿no? Es decir, este entendimiento que había sido dejado sin vigencia por la sentencia moduladora, la retoma porque considera que esta sentencia, que es la primera sentencia, la 1651/2004, protege de mejor manera los derechos que son objeto de tutela en cuanto al planteamiento de la acción de libertad o en todo caso al tema de la flexibilización que existe en relación a la legitimación pasiva para plantear esta acción. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de cómo las sentencias van a reconducir los entendimientos jurisprudenciales y van a retomar los precedentes que consideran que son, que constituyen, digamos, o que establecen criterios más protectivos para los derechos de quienes se encuentran involucrados dentro de una controversia judicial, ¿no? Entonces, son esos los ejemplos para poder nosotros advertir precisamente este carácter dinámico de la jurisprudencia. Posterior a ello tenemos las sentencias sistematizadoras. Las sentencias sistematizadoras van a ser aquellas sentencias que se van a encargar básicamente de sistematizar, como le dice su nombre, o en todo caso de ordenar los precedentes que estén vinculados a una misma temática, pero que se encuentren dispersos en diferentes sentencias. Porque ocurre este escenario, ¿no? Existen una gama de sentencias que por veces resuelven un mismo problema jurídico, pero no se encuentran sistematizadas. Entonces, el objetivo de este tipo de sentencias, es decir, las sentencias sistematizadoras, va a ser precisamente establecer de manera clara cuáles son las subreglas o las normas adscritas en relación a un determinado problema jurídico. Dicho en otros términos, estas sentencias van a unificar todos los entendimientos jurisprudenciales que están dispersos y que están relacionados a un mismo tema y las van a unificar en una sola sentencia, donde precisamente se va a exponer de mejor manera cuáles son las subreglas que están relacionadas a este tema. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de sentencia encontrar, por ejemplo, en la sentencia constitucional plurinacional 2149, quebrado 2013, que sistematiza las subreglas que están vinculadas a la dilación en la tramitación de los recursos de apelación de las medidas cautelares, por ejemplo, porque esta sentencia básicamente recoge todos los entendimientos que estaban dispersos en diferentes sentencias constitucionales y que tenían relación a este tema de la tramitación del recurso de apelación de las medidas cautelares y las sistematiza en esta sentencia y establece de manera más clara y de manera más concreta cuáles son estos entendimientos, cuáles son estas subreglas que tienen que aplicarse cuando estamos hablando sobre el tema de la tramitación de un recurso de apelación en las medidas cautelares. Otro ejemplo también la encontramos en la sentencia 112/2012, que va a sistematizar el tema de todas aquellas, de aquellos entendimientos jurisprudenciales que están vinculados a la demora en la tramitación de las solicitudes de la cesación a la detención preventiva. De igual manera, esta sentencia constitucional reúne, se encarga de ordenar todas aquellas sentencias constitucionales vinculadas a este tema y las unifica en esta sentencia de tal manera que el justiciable pueda invocar únicamente esta sentencia y exigir al juez que se apliquen estos criterios jurisprudenciales para, en este caso, resolver el tema de la demora en la tramitación de las solicitudes de la cesación de la detención preventiva. Finalmente, podemos encontrar otro ejemplo en la sentencia constitucional 123/2012, que sistematiza de alguna manera los precedentes que están vinculados a la notificación, por ejemplo, de los terceros interesados en las acciones de amparo constitucional. De sentencias que van a de alguna manera pretender ordenar todos estos entendimientos jurisprudenciales que están abocados a una misma problemática jurídica y van a establecer en una sola sentencia cuáles son las reglas o subreglas que precisamente tienen que aplicarse a tiempo de resolver un caso que esté vinculado a estos problemas jurídicos. Finalmente vamos a encontrar a las sentencias confirmadoras. Básicamente estas sentencias, como dice su nombre, son aquellas que van a reiterar los precedentes que están contenidos en la jurisprudencia relevante. Esto quiere decir que
básicamente confirman los entendimientos jurisprudenciales que están en las sentencias fundadoras, en las sentencias moduladoras, en las sentencias mutadoras, en las sentencias reconductoras o en las sentencias sistematizadoras. Desde luego, este tipo de sentencias, las sentencias confirmadoras, no son consideradas relevantes porque se limitan básicamente a aplicar ya un precedente que es anterior, ¿no? O sea, básicamente lo único que aquí tiene que existir es el tema de la analogía en los supuestos fácticos y jurídicos, y con ello bastará para que se pueda aplicar un precedente que esté establecido en una sentencia fundadora, sentencia moduladora, una sentencia mutadora. Pero sí tienen una importancia, ¿no? Porque básicamente el tema de las sentencias confirmadoras refuerza o pone de manifiesto este tema del deber que tienen los jueces, este deber de obediencia que tienen los jueces en relación al precedente. ¿Esto qué quiere decir? Que las sentencias confirmadoras van a hacer prevalecer el carácter vinculante que tiene el precedente, porque de lo contrario, no existirían muestras claras de cómo el juez va en el tiempo aplicando los precedentes que están establecidos en las sentencias fundadoras, moduladoras, mutadoras, y son precisamente estas sentencias, las sentencias confirmadoras, la muestra de este ejercicio. Entonces, esa es la finalidad, digamos, de alguna manera de estas sentencias. Entonces, con todo esto nosotros el día de hoy hemos podido advertir, digamos, cómo el carácter dinámico de la sentencia, perdón, de ¿cuál es el precedente en vigor? Esto a partir de la definición del tema de la línea jurisprudencia. Entonces, no sé si tenemos hasta aquí alguna duda, es algo que no existan dudas, ya podríamos concluir la clase del día de hoy hasta este punto. Bueno, creo que no tenemos dudas. En todo caso, yo estos días voy a subir una sentencia constitucional en la plataforma y alguna consigna tal vez. Entonces, el día domingo vamos a hacer un pequeño ejercicio a partir de lo que hemos ido hablando el día de hoy y vamos a continuar hablando sobre el tema del carácter dinámico de la jurisprudencia porque aún nos falta abordar todavía el tema del estándar jurisprudencial más alto, el carácter vinculante del precedente y otros temas que están abocados al carácter dinámico de la jurisprudencia. Entonces, a partir de la práctica que vamos a hacer el día domingo, entonces espero que podamos comprender lo que el día de hoy hemos hablado y en todo caso ese día vamos, ustedes tengan y no existiendo ninguna duda hasta este momento, entonces estaríamos, perdón, doctor Jason, creo que quería hablar. Bueno, creo que se le ha encendido el micrófono. Creo que se le ha encendido el micrófono tal vez por Sí, eso al doctor, doctor. no se preocupe, estoy con problemas con el equipo, doctor. Le voy a No se, estar ujú. escribiendo, doctor. No se preocupe, doctor, no se preocupe. Y nuevamente, estaríamos terminando aquí la clase. Eh, nada, el día domingo nos estaríamos viendo a las 7 de la noche. Entonces, muchas gracias por su atención y nos encontramos el día domingo. Muy buenas noches. Bu- Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.